sí. Me gustaría preguntarte también, y esta es la cita de la que hablaba al principio de la entrevista y la que la he comentado con Ernesto Castro y con René, que era, bueno, te lo escuché además a ti en un debate o en una charla en la que decías que el ocio era un derecho revolucionario. Evidentemente que sí. Es una cita muy interesante y yo creo que mucha gente no lo entiende, así que no sé si nos lo puedes explicar. Bueno, cuando empieza la revolución industrial, las clases trabajadoras trabajan prácticamente de sol a sol en las fábricas, incluso los niños. Y solo tienen de fiesta los domingos por un tema religioso, ¿no? Pues el Día del Señor. Iban a misa y después se iban los hombres a las tabernas a beber ginebra, no tenían mucha otra cosa que hacer. Entonces, a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente segunda parte del XIX y principios del XX, se va consiguiendo, a raíz de la reducción de las jornadas laborales, más tiempo de ocio para la clase trabajadora y se va creando un ocio que es, por ejemplo, el fútbol nace como ocio de los trabajadores. Luego se ha convertido en lo que se ha convertido. Pero nace ahí. Por lo tanto, el ocio es algo que nos hemos ganado los trabajadores. Es un derecho ganado pues, revolucionariamente. El problema es que el ocio, que era una parte de la vida de los trabajadores para disfrutar al salir pues, de estas fábricas inhumanas, hoy en día se ha convertido en un negocio. Y el sistema, porque el capitalismo busca rápidamente nichos de negocio, ha visto, o vio ya hace tiempo, que el ocio es un negocio. Ya. Vaya, perdón por la redundancia. Una contradicción Y lógica, parece. entonces lo han comercializado. Y entonces el ocio ahora se ha convertido en un lujo, Ya. no en un derecho de la clase trabajadora, ¿no? Porque, por ejemplo, tú no puedes viajar si no tienes dinero. Entonces, además hacen creer a la gente, porque el sistema como le interesa que eso se convierta en un negocio y por lo tanto ganar dinero, lo que han hecho creer a la gente que el ocio es, pues hay que viajar por narices, hay que tener pues el mejor equipo, bueno, no sé, ya no sé que no tenéis equipo de música como cuando yo era joven y todas estas cosas, no, toda una serie de cosas que hacen que el ocio lo convierta en un negocio. Y por lo tanto, en la gente que ya vive en la últimos peldaños de la clase trabajadora o incluso de la gente lumpenizada, pues no puedan acceder a un ocio que debería ser un derecho revolucionario de la gente. Y en cambio se lo han convertido en un negocio. Con lo cual sirve pues todavía para mostrar más la desigualdad social, la explotación y además pues para crear pues unos guetos impresionantes, no solamente sociales, sino también mentales, porque cuando la gente no puede acceder a determinadas cosas que se considerarían que debían ser un derecho, pues también pues todos estos rollos que nos están explicando de las depresiones y demás, que existen no porque la gente, hombre, habrá depresiones porque uno no le hará caso, se ha enamorado de alguien y no le hacen caso, ¿no? Esto pasa en la vida, ¿no? También pasaba en los estados comunistas. Pero fundamentalmente las depresiones vienen porque como han hecho creer a la gente que estas cosas son necesarias para que tú puedas vivir, cuando no son necesarias para vivir, pero te han hecho creer que es necesario para vivir, como tú no puedes acceder a ellas, al igual que a otras cosas no puedes acceder, pero incluso no puedes acceder ni a este ocio, pues entonces esto también te genera pues una depresión. Por lo tanto, hay mucha gente que está de depresión, no solamente porque no se pueda ir de vacaciones, sino, pero bueno, el hecho de no poderse irse de vacaciones porque no tiene dinero, pues también le afecta a coger también todas estas depresiones. Y por lo tanto, yo siempre he reivindicado y reivindicaré que el ocio, y el ocio no es ir al bar solamente o irte a la discoteca, es un derecho revolucionario. Porque Marx y Engels lo que decían era que lo que había que luchar era para que la gente tuviera cuanto más horas de ocio mejor. Es decir, la distribución de la riqueza y el reparto del trabajo lo que conllevaba era a que la gente tuviera más horas de ocio.
Y ellos entendían no el ocio ni irse al bar, que no estaban, vamos, a la taberna, el que como se llamaba entonces. Y cuidado, no criticaban que la gente fuera a la taberna, sino que el ocio se puede entender como un desarrollo personal tuyo. Es decir, porque tú mejor puedes tener tiempo libre pues para escribir, porque te gusta escribir, para leer, pues para ir al cine, para ir al teatro, para tal, es decir, que no estés pendiente de que tú tienes un montón de horas de trabajo y cuando sales no tienes tiempo de hacer absolutamente nada o simplemente haya un ocio que no te puedas pagar, ¿no? Pues ahora hay gente que no se puede pagar el cine, que no se puede pagar el teatro, que no puede comprarse un libro para leer. Es verdad que hay bibliotecas, pero a lo mejor no tienen los libros que a ti te interesan. Es decir, hay toda una serie de cosas que deberían ser derechos adquiridos de la gente y los han convertido en un negocio. Y eso también lo decían Marx y Engels. Por eso yo reivindico y reivindicaré siempre que el ocio es un derecho revolucionario de la clase trabajadora. Lo que pasa es que evidentemente que en las tertulias lo que me dicen es que yo lo que defiendo es que los jóvenes hagan el botellón y que la gente se emborrache, ¿no? No, el ocio, lo decía, a ver, que a mí no me parece mal que la gente haga botellón y si un día alguien que pilla una turca, como decíamos cuando éramos jóvenes, que la pille. Pero lo importante, el ocio, es el disfrute y el crecimiento personal de la gente, que la gente tenga tiempo para hacer aquello, cuando salga de trabajar, aquello que considere que le hace crecer personalmente y disfrutar de la vida. Eso es el ocio, como entendían Marx y Engels. Por lo tanto, entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que estamos otra vez como la época en que Marx y Engels escribieron esto. Es decir, que tenemos tantas pocas horas libres que la única salida que tenemos pues es irnos al bar, ¿no? Porque además es prácticamente lo único que muchísima gente se puede permitir, porque no se puede permitir unas vacaciones, porque no se puede permitir a lo mejor ir al cine todas las semanas, porque no se puede permitir ir al teatro todas las semanas, porque no se puede permitir comprarse un libro al mes, porque ya tiene dificultades a lo mejor para comprar los libros de los colegios de los niños. Es decir, esto es lo que hay detrás de esta frase que yo digo que el ocio es un derecho revolucionario. Y es un derecho que nos están quitando como todos los demás derechos.